Buenas noches. Bueno, estamos muy contentos de estar con este grupo de hombres de Tristán Suárez, con ustedes, acompañarle en este tema que están tratando. Es realmente crucial los temas que están abordando. Esto lo podemos tomar de dos maneras, ¿no? De manera distante, de manera quizá lejana a nosotros, o podemos tomar la oportunidad para realmente cambiar, para poder abandonar el pecado del corazón. Y realmente es un tema que lo tenemos que tomar con toda la seriedad y la importancia que requiere. Sé que hace un tiempito atrás estuvieron hablando acerca de la gracia, cómo la gracia de Dios puede perdonarte, cómo la gracia de Dios te puede transformar también. Y también estuvieron leyendo el capítulo del libro que les tocaba leer para este mes. Y vamos a ir a un pasaje relacionado a este capítulo y vamos a ver cómo el arrepentimiento es clave para poder vencer el pecado del corazón. Pero antes me gustaría que podamos encomendarnos al Señor en oración. Oramos. Señor, queremos agradecerte en esta tarde por la oportunidad de abrir tu palabra con libertad, Señor. No solamente poder abrirla, poder predicarla, poder ver, Señor, las implicaciones de cada uno de los pasajes, Señor. Es un gran privilegio, Señor. Es un privilegio grande que nosotros tenemos, pero también esto va a hacer que tengamos que rendirte cuenta, Señor, por cada cosa que escuchamos, por el acceso a la verdad, Señor. Y realmente queremos ser fieles a ti, obedecerte. Obra en nuestros corazones, Señor. Que la verdad, Señor, en esta noche pueda atraer, Señor, los corazones en lo que tú estás obrando, Señor, para arrepentimiento, para cambio, para transformación, para tu gloria, Señor. Que pueda, Señor, hacer una obra profunda en los corazones por medio de la predicación en esta noche y que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Todos necesitamos las verdades que vamos a compartir hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy vamos a hablar en cuanto al arrepentimiento y antes de comenzar con el pasaje central en 2 Corintios capítulo 7, quiero que me acompañes un momento en tu Biblia a Lucas capítulo 13 y vamos a leer 2 o 3 versículos ahí, vamos a pensar en la necesidad del arrepentimiento. El cambio es importante y es vital en nuestra vida, pero no lo vamos a lograr sin arrepentimiento y este pasaje nos va a introducir el tema. Dice San Lucas capítulo 13 versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús estaba mostrando y predicando la necesidad que tenían todas las personas de arrepentimiento. Y quizá al igual que estas personas, nosotros podemos ver nuestra vida como diciendo, mirá el testimonio que escuchamos, eso ameritaba un arrepentimiento, un cambio urgente, porque esa es una vida mala la que se estaba viviendo. Pero ese no es mi caso, ¿no? Yo no tengo la necesidad imperiosa como muchas personas que conozco de arrepentirme y vivir una vida totalmente diferente. Y claro, eso es porque nosotros medimos nuestros pecados y nos comparamos siempre quizá con alguien peor. Pero debemos ver nuestros pecados a la luz de la santidad de Dios, porque cuando eso es así, todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Y bajo esta premisa, ¿no? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Un autor, C.S. Reilly, decía: estas palabras salieron de la boca de aquel que nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Sí, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fueron dichas por aquel que nos amó tanto, que dejó el cielo por nosotros, vino al mundo por nosotros, fue a la cruz por nosotros, fue al sepulcro por nosotros,
y murió por nuestros pecados. Entonces, todos, sin excepción, necesitamos el arrepentimiento. Ahora, quiero decirte algo en cuanto al arrepentimiento. No necesitamos el arrepentimiento simplemente para ir a Cristo en salvación, sino que necesitamos el arrepentimiento como un estilo de vida, como algo en lo cual nosotros vamos a caminar siempre en nuestra vida, siempre con una actitud y un corazón arrepentido. Así que esto es algo que nos convoca a todos. Hermanos, si vamos a vivir vidas que honren, que glorifiquen a Dios, que sean libres del pecado, es porque vamos a abrazar el arrepentimiento como un medio de gracia para luchar de forma continua contra nuestro pecado. Así que necesitamos inclinar nuestro corazón siempre a esta actitud de arrepentimiento. Cuando Pablo escribe ahí, 2 Corintios, tuvo en mente como propósito la proclamación de la gloria de Dios, ¿no? Y cómo se proclama la gloria de Dios, de acuerdo a 2 Corintios, es en cómo las personas que rechazan a Dios, que viven de espaldas a Dios, ahora le aman y viven para servirle al Señor. Entonces una persona puede dar gloria a Dios de esta manera. Y esto también tiene que ver con el arrepentimiento. El tema predominante de la sección anterior al capítulo 7 tiene que ver con la santificación progresiva del creyente. Que este creyente se aferra a las promesas de Dios y de esta manera él va a madurar, va a crecer y va a avanzar en su vida de temor, en su vida de santidad delante del Señor, ¿no? Ahora, parte de este avance, de este crecimiento, va a derivar de esta actitud que él va a presentar frente al pecado y esa actitud que él va a tener cuando es confrontado con su pecado. Y hay dos opciones. ¿Este creyente se va a mantener resistente a la palabra de confrontación o se va a dejar vencer, derrotar por la palabra de exhortación y se va a arrepentir? Entonces, esto es lo que va a poner de manifiesto, en otras cosas, su verdadera fe, ¿no? Lo que hace Pablo en esta sección que vamos a ver es reconocer que la iglesia evidenció un verdadero fruto de arrepentimiento, ¿no? Y esta lección nunca la tienen que olvidar. Por eso, aunque ellos vivieron esto, Él los reconoce y se los recuerda nuevamente. Este es un camino que nunca deben olvidar. En otras palabras, Pablo les podría haber dicho algo así como: vivan una vida de arrepentimiento continua, como cuando llegó aquella carta de la que vamos a ver. Pero déjame resumirte toda la sección que vamos a estudiar en una simple oración, en una idea central. Pablo anima a los creyentes a reconocer los elementos del arrepentimiento genuino en sus vidas. ¿Qué impulsa el arrepentimiento verdadero? ¿Cuándo una persona se arrepiente? ¿Cómo se ve ese arrepentimiento? ¿Y cuál es el efecto final que produce ese arrepentimiento? Muchas veces esto es una pregunta que nos hacemos con tanta frecuencia, ¿no? ¿Cómo sé si realmente estoy arrepentido? ¿O cómo puedo saber si mi hermano o si esta persona realmente se arrepintió? Y a veces se suelen abrazar algunas mentiras, como, bueno, en realidad nunca eso se puede saber, ¿no? ¿Quién podría saber si alguien se arrepintió verdaderamente o no? Pero eso es porque ignoramos pasajes y la riqueza y el valor que estos pasajes tienen para poder determinar el arrepentimiento de nuestro propio corazón y también ver los frutos de arrepentimiento en la vida de otro. Así que teniendo eso en mente, les invito a leer conmigo este pasaje desde el versículo 8. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Y fíjate cómo va a empezar, dice, porque aunque os contristé con la carta. Claro, por la evidencia interna, nosotros tenemos que entender que hubo una carta posterior a Primera de Corintios, pero anterior a Segunda de Corintios. ¿Cómo es esto? Bueno, hubo una carta que Pablo les había mandado a la iglesia de Corinto que no está inspirada, que no se ha preservado como palabra de Dios. Y esta era conocida como la carta severa. Resulta que había un problema de pecado en la iglesia y Pablo había intentado por varios medios confrontar ese pecado, hasta que él decide escribir una carta muy incisiva, muy tajante para la iglesia. Y esta carta aparentemente la lleva con Tito, ¿no? Y cuando ellos leen esta carta, su actitud cambia. Ellos realmente experimentan el verdadero arrepentimiento. Esto no fue una carta que ellos la tomaron y fue algo divertido de leer, sino que fue algo que realmente tocó sus corazones. Es como cuando escuchás esas predicaciones que te llegan al alma, en la cual vos decís, estoy solo en esta iglesia, no hay más nadie, Dios está hablando a mi vida, a mi corazón, yo soy esa persona. Y es cuando Dios obra en arrepentimiento en tu corazón, cuando te humilla de tal manera que hay tristeza, que provoca todo eso, ¿no? Bueno, esto es lo que esta carta había hecho. Y Pablo dice, yo sé que los contristé con esa carta, pero no me pesa, o sea, no voy a cambiar de parecer. A Pablo no le pesa haber confrontado a los corintios, ¿no? Dice, aunque entonces lo lamenté. Claro, él sintió pesar por ellos, por su actitud indolente ante el pecado, así que hizo lo que tenía que hacer sin reparos. Se vio obligado a actuar con ellos con firmeza para que entendieran la verdad y la realidad de su propio corazón, ¿no? Y esa es la fidelidad de los ministros, que nos van a decir, ¿qué nos van a decir? Nos van a proclamar, nos van a advertir, nos van a amonestar, alentar, exhortar con la verdad de Dios. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que me caiga bien. No, aún cuando nos duele, ¿no? Cuando nos duele lo que nos están diciendo, porque eso es lo mejor. Eso es lo mejor, aunque esas palabras nos lastimen. Muchas veces pensamos que, bueno, esto que me dijeron me hirió y nadie tiene derecho de herirme, así que esta persona estuvo mal conmigo. Pero quiero decirte que eso no es verdad. Muchas veces se nos van a decir cosas que nos lastimen y está bien que nos lastimen, porque lo que están hiriendo es nuestro orgullo, nuestro propio pecado. Y nuestro pecado no solamente tiene que ser herido y debilitado, sino matado en nuestro corazón. Así que palabras que hieren no son pecaminosas necesariamente. Hay palabras que sí hieren y que son pecaminosas, pero muchas veces la verdad nos va a confrontar y nos va a doler. ¿Te acordás ahí, Proverbios 27:6? Dice, fieles son las heridas del que ama. O sea, aquella persona que nos ama nos va a decir la verdad, aunque esa verdad nos destroce por completo. Otra versión traduce ese mismo proverbio como más confiable, es el amigo que hiere, el amigo que hiere. El salmista en Salmo 141:5 decía que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo, que no herirá mi cabeza. O sea, no me va a matar a mí, lo que va a matar es a mi pecado. Así que esta carta los lastimó, hirió el pecado en ellos, en varios de la congregación, pero podemos decir que fue para su bien, fue por amor y fue para su bien. Él va a decir, no me pesa porque veo que aquella carta os contristó. Pablo está viendo acá, la palabra es, estoy entendiendo el resultado que esta carta produjo. Y era que los corintios estén tristes y que esa tristeza sea parte de la guía para que ellos experimenten un arrepentimiento verdadero. La palabra contristar ahí se va a utilizar varias veces en este pasaje y cuando se repite una palabra, ustedes están estudiando hermenéutica, hay que prestarle atención. Las repeticiones no son en vano acá, sino que tiene que ver con algo importante que el autor está queriendo comunicar. Así que la palabra contristar, la palabra tristeza, se va a utilizar varias veces en el pasaje. ¿Y esto qué es? Bueno, hay varios usos que se dan, o varios sentidos que se pueden dar a esta palabra, ¿no?
puede tener que ver con una tristeza o un pesar físico, pero el sentido acá es más bien figurado. Y esto es experimentar una angustia mental, una angustia profunda, ¿no? Una angustia o una carga emocional severa. Es algo que ellos estaban cargados por esto. Podemos ilustrar esto de la siguiente manera. ¿Te acordás cuando este profeta sin amor va y predica en Nínive un mensaje, podríamos decir, incompleto, pero confrontativo? Confrontó a los ninivitas con su pecado y ellos creyeron a Dios. Eso alcanzó para que crean a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el menor hasta el mayor de ellos. Y los comentaristas dicen que aproximadamente en Nínive había 1 millón de personas. Y el rey también hizo esto, se viste de cilicio. Esos muestran una actitud de arrepentimiento, ¿no? Un dolor por el pecado. Y lloraron. Imagínate pasar por la ciudad de Nínive, ¿no? Por los alrededores y ver toda esta gente llorando. Realmente esto los angustió, los llevó a la tristeza, ¿no? Esto es lo que está experimentando la iglesia de Corinto. Realmente esto compungió sus corazones. Recordá el efecto de la predicación de Juan el Bautista y esa pregunta que ellos se habían determinado es: ¿qué haremos ahora? Estamos mal delante de Dios. Se acerca el reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Estamos mal en nuestras vidas. Estamos viviendo mal. La predicación también de Pedro, Lucas, se ocupa en rescatar o resaltar este detalle, ¿no? Se compungieron de corazón. Sintieron como una punzada profunda en sus propias conciencias, ¿no? Y nuevamente, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ya veremos con más detalle la tristeza, pero la tristeza es necesaria, hermanos, cuando se experimenta un verdadero arrepentimiento. Claro, tenemos que aclarar algo. La tristeza no es sinónimo de arrepentimiento, pero a la vez el arrepentimiento bíblico y verdadero es imposible sin el dolor, sin la tristeza, sin la tristeza. Como hombres realmente no solemos ver a la tristeza como una virtud, ¿no? Siendo honestos, ¿no? No decimos hoy me enojé con una persona ahí. Y eso capaz que hasta nos hace sentir como superiores, como se enojó esta persona, hay que tenerle miedo. Pero no solemos contar siempre cuando estamos tristes, ¿no? No es algo que nos haga sentir muy orgullosos, ¿no? ¿Realmente es así o no? O a mí solamente me pasa eso. La realidad es que sí, no es algo en lo cual nosotros hagamos alarde de nuestra tristeza. Pero en realidad eso es algo que deberíamos revertir. Deberíamos ver a la tristeza también como un medio de gracia para experimentar, o siempre que experimentemos, el verdadero arrepentimiento. Hermanos, somos muy rápidos en consolarnos. Somos muy rápidos en decir, bueno, todos somos pecadores, al final, ¿quién es perfecto? Así que bueno, pequé, yo sé que estuve mal, pero realmente todos pecamos, ¿no? Y claro, el hecho de que todos pequen parece que eso trae un alivio a nuestras conciencias, ¿no? Peco y a su vez estoy en un mundo donde todos son pecadores. Pero no deberíamos verlo así. Deberíamos, cada vez que pecamos, hermanos, experimentar una tristeza como si seríamos los únicos seres humanos que le estamos fallando al Señor. Porque no deberíamos medir nuestro pecado en base a que todos pecáramos, sino en base a Dios, que es santo, y Él exige santidad de nuestra parte. Y cada vez que pecamos, debemos experimentar esta tristeza. Un puritano dijo, lo amargo de las lágrimas va a matar el gusano del pecado. Y Santiago capítulo 4, versículo 9, debería ser traído a nuestra conciencia cada vez que pecamos. Y Santiago 4:9 dice, fíjense las palabras, ¿no? Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Y no se trata de cuán grande consideremos nuestro pecado, sino cuán santo estamos considerando a aquel contra quien estamos pecando y a quien estamos ofendiendo, ¿no? Un puritano inglés también llamado Thomas Watson dijo, este dolor es para hacer inestimable a Cristo. Oh, qué deseable es un Salvador para el alma atribulada. Ahora
ciertamente Cristo es Cristo, y la misericordia es ciertamente misericordia. Y otro dijo también sobre este tema que deberíamos decirnos esto: di a tu alma, ¿qué he hecho? ¿Qué amor? ¿Qué misericordia? ¿Qué sangre? ¿Qué gracia he desperdiciado y pisoteado? Este es mi reconocimiento al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia. He corrompido mi corazón, que para salvarlo Cristo murió. Tengo mi comunión como cosa de tan poco valor. Entonces Pablo no los iba a aliviar. Y no deberíamos aliviar el dolor que produce el pecado cuando pecamos. No deberíamos apresurarnos tantos en salir de esa situación. Deberíamos experimentar la tristeza profunda de haberle fallado al Señor. Qué rápido que muchas veces nos recuperamos, nos reponemos y le ponemos una sonrisa a nuestro rostro cuando le fallamos al Señor. Y eso nos hace muchas veces inconscientes de lo que hacemos, hermanos. Pablo entendía que el dolor por el pecado era necesario y es parte elemental del verdadero arrepentimiento. Es lo que realmente va a producir gozo al final. Él va a decir en el versículo 9, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, como si lo único que me interesa es que ustedes lloren. No es tristeza por mera tristeza, sino porque esta tristeza los llevó al arrepentimiento. Fuiste contristados con este propósito, para arrepentimiento. La tristeza para arrepentimiento, eso es lo que causa gozo al apóstol, ¿no? Y este es un buen momento para explicar un poco en cuanto a lo que es el arrepentimiento. Hay algunas palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento para desarrollar bien este concepto del arrepentimiento. Una palabra es un verbo que tiene que ver con un cambio en la manera de pensar. Yo pensaba esto, una mentira, y ahora esto es lo que tengo que pensar y tengo que cambiar en cómo veo las cosas. Esto tiene que ver un poco con renovar la mente, con cambiar, con poner la verdad en la mente, en el corazón. Pero hay otra palabra en su forma sustantiva que tiene que ver con un cambio, pero más bien en la manera de actuar. Yo esto es lo que hacía y este fue el camino que me llevó al pecado y ahora tengo que cambiar e ir en otra dirección. Esto es un giro, un cambio, un giro de 180 grados. Iba para la izquierda y voy para la derecha, iba para adelante, ahora voy para atrás. Y esto se ve así, un cambio en la manera de actuar. Pero hay otra palabra también que a veces la minimizamos un poquito y es un cambio en la manera de sentir. Ese pecado que me hacía sentir tanto placer, ahora tiene que llevarme a la tristeza. No tengo que pecar. Estas cosas que me deleitan en el secreto ya no me tienen que deleitar más. Si hay un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio completo. El arrepentimiento es cambio, hermanos, es cambio. No solamente yo sé que esto está mal, no solamente voy a hacer otra cosa que yo sé que tengo que hacer, sino aún voy a llegar a experimentar un cambio en cómo mis emociones van a ser dirigidas en esa dirección, ¿no? O sea que el arrepentimiento afecta a toda la persona, por completo, por completo. No es simplemente un cambio de mentalidad, no es mero emocionalismo, ni algo volitivo, sino que afecta completamente a todo el ser. Es un cambio de dirección completo. Y siempre, si no te acordás de nada, recordá esto. El arrepentimiento es cambio, en toda su magnitud. Y dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. No vamos a poder parar mucho acá, aunque lo lamento, pero acá al menos quiero mencionarles esto. No arrepentirnos es una pérdida. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, si ellos se mantenían en esta actitud no arrepentida, indolente ante su pecado, iban a perder. Y esta es una parte del engaño del pecado. Nuestro corazón muchas veces tiende a hacernos pensar de que si confesamos nuestros pecados vamos a perder, pero eso es mentira,
Aunque haya cosas que creemos que al decir lo que hemos hecho nos va a perjudicar, en realidad lo que nos va a dar es una gran ganancia poder confesarlo. Pablo va a decir, para que ninguna cosa padeciese de nuestra parte. Ellos hicieron todo lo posible para que los corintios se arrepientan. Pablo hizo todo lo que estaba a su alcance. Y él fue libre de esto. Ahora, si recaía la responsabilidad en ellos, ¿no? Ellos iban a confesar su pecado, se iban a arrepentir, iban a ganar. Vamos a explicar un poquito más en cuanto a esto. Pero te hice la pregunta, ¿cómo puedo saber si verdaderamente estoy arrepentido? Así que todo lo que te dije fue introducción nada más. Ahora vamos a empezar con el verdadero arrepentimiento y vamos a ver algunos elementos del verdadero arrepentimiento. En primer lugar, para los que están tomando nota, la motivación del verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que motiva un verdadero arrepentimiento? Y eso lo vamos a ver en el versículo 10. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que dice el texto es muy simple, ¿no? Presenta dos clases de tristezas. Las dos tristezas son verdaderas, aunque van a producir un resultado diferente. Tenemos por un lado la tristeza según Dios y después la tristeza del mundo. Lo que estas tristezas tienen en común es que van a afectar a la persona de manera intensa. Mira, no es que la tristeza según Dios es más profunda que la tristeza según el mundo. En ese punto quiero que entendamos que la misma profundidad puede estar experimentando otra de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, ¿te acordás ahí el ejemplo de Judas? Dice que fue arrepentido. Ahí la palabra es que estaba muy afectado en sus emociones. Eso no estaba mal. Pero, ¿qué es lo que estaba mal con la tristeza de Judas? Bueno, su motivación. Y ahora vamos a ver un poco en cuanto a eso, pero pensá en su tristeza. ¿Estaba triste realmente Judas o estaba fingiendo? Estaba triste, ¿no? No estaba fingiendo. ¿Y cómo sabemos que no estaba fingiendo? Se mató. O sea, se quitó la vida. O sea, llegó a experimentar una tristeza tan profunda que entró en la desesperación, al punto límite, en tomando una decisión extrema, que uno dice, qué desgracia, qué tragedia. Este hombre se mató, tiró las monedas, o sea, estaba realmente inundado en una tristeza profunda. Sin embargo, esta fue una tristeza según el mundo. Y él terminó su vida no entristecido en la tristeza según Dios, sino conforme al mundo, la tristeza del mundo. También la vida de David, ¿no? ¿Te acordás cuando Saúl lo persigue? Y en un momento David le va a perdonar la vida. La primera vez que le perdona la vida. Y se entera Saúl de que David le perdonó la vida. ¿Y qué hace Saúl? Bueno, lo reconoce y empieza a llorar. Y a los gritos empieza a llorar y dice, vos tenías buenas intenciones para conmigo. Y realmente ahora entiendo. Y estaba arrepentido, estaba muy dolido. Pero después seguís leyendo Samuel, y pasan 2 capítulos y otra vez le tiene que perdonar la vida, otra vez le dicen las mismas palabras. Esta era una tristeza profunda, pero una tristeza del mundo. ¿Por qué? Porque nunca iba a experimentar ese cambio. Y hablamos del arrepentimiento como un cambio, ¿no? Puede que muchas veces hayas experimentado una tristeza, que te hayas sentido quebrantado, que haya brotado lágrimas, que realmente hayas experimentado el dolor y haya sido real. Verdaderamente te sentiste triste. Pero el problema con esta tristeza es que estaba enfocada en el mundo. ¿Y por qué? Porque esta tristeza no te llevó al arrepentimiento. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque reincidís en el pecado. Y en ese mismo pecado por el cual lloraste, por el cual te entristeciste, volviste a caer una y otra vez. Entonces es una tristeza
que es según el mundo. Parte de lo que decía el autor del libro que leyeron, y quiero citarles un pedazo, dice: las personas que experimentan este tipo de tristeza están angustiadas porque están perdiendo o temen perder las cosas que el mundo les puede ofrecer. La pérdida podría ser reputación, el trabajo, dinero, familia, la satisfacción o incluso el acceso a pecar. Cualquier cosa que provea seguridad, comodidad o placer. Algunas cosas pueden ser buenas, otras pueden ser pecaminosas, pero todas son cosas. A la persona que está consumida por la tristeza del mundo le preocupa perder cosas, sin importar lo honorable o deshonrosas que éstas puedan ser. El texto dice: la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Claro, este corazón va a pecar al buscar sus propios placeres. Y la tristeza del mundo está obsesionada por la preservación de todas aquellas cosas que obtiene de forma egoísta. O sea, no se entristece en sí por el pecado, sino que la verdadera razón de la tristeza, si es honesta, es porque esos ídolos se están perdiendo. Y a veces esos ídolos tienen que ver con algo más allá del pecado que se está cometiendo, sino con algo que me va a hacer perder aún ese acceso al pecado, ¿no? Entonces, muchas veces nos vemos inmersos en un llanto que en realidad lo único que manifiesta es querer conservar aquellas cosas que vamos a perder, ¿no? Un pastor puritano expresó, referido a esto: incluso nuestras lágrimas de arrepentimiento deben ser lavadas en la sangre del Cordero. Porque aun cuando nosotros lloramos, no es sinónimo que nos hemos arrepentido, ¿no? Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿por qué me pongo triste? Yo te dije que es necesario ponernos tristes, pero ¿por qué me pongo triste? ¿Qué es lo que causa tristeza cuando peco? ¿Me pongo triste porque al final soy un fracasado, un miserable? Bueno, eso tiene que ver con amor al mundo. Porque al final ni siquiera me tengo que estar mirando a mí mismo. Tengo que ver a Dios. Lo que tiene que causarme tristeza es la ofensa contra la santidad de Dios. Y hasta que no lo miremos al Señor, hermanos, no vamos a poder experimentar el verdadero cambio. La otra tristeza es la tristeza según Dios. Esta produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Esta tristeza según, esa palabra según es de acuerdo a la voluntad de Dios o a los parámetros de Dios. Esta tristeza es muy valiosa y es muy útil y nos va a ayudar para luchar contra el pecado. Muchas veces podemos confundirnos entre estas dos clases de tristeza, pero lo que va a suceder en el corazón del que está experimentando la tristeza según Dios es algo completamente diferente a lo que experimenta alguien que no está arrepentido. Dijimos que la tristeza del mundo está triste debido a las cosas que pierde, debido a las cosas de este mundo que pierde. Pero la tristeza, según Dios, está triste porque está actuando en contra de Dios. Estas lágrimas, este llanto, esta agonía se deben al dolor causado por haber transgredido la ley santa de Dios, por haber tenido en poco al Señor. Esta tristeza está motivada por Dios mismo, porque el Señor es su enfoque. Esta tristeza se enfoca en el Señor y ahora la persona se siente desconsolada porque ofendió la santidad de Dios. Tomó como algo común la sangre de Cristo, profanó al Hijo. Entonces la persona realmente está quebrantada, ¿no? Claro que hay cosas que nos van a producir dolor cuando estamos arrepentidos. Pecamos contra el Señor, pero también lastimamos a la iglesia, les fallamos a nuestra familia. Hay relaciones que también nos van a hacer sentir dolor, pero ese no es el enfoque principal. El enfoque principal es el Señor. ¿Te acordás lo que decía David cuando él confiesa? Contra ti solo he pecado. Y uno dice, pero también pecó contra Urías, contra Betsabé, contra el pueblo, contra todo. O sea, sí es cierto, pero realmente la esencia de su pecado está dirigida contra Dios. Y es a Dios a quien había ofendido. Hermanos,
tenemos que darnos cuenta, ser conscientes de que nuestro pecado es en contra del Señor. Así que esta es la tristeza que va a producir un cambio profundo en nuestra vida, ¿no? Porque es en quién se enfoca esta tristeza, en quién se enfoca este dolor. La tristeza del mundo, que proviene del mundo, produce cambios momentáneos, cambios pasajeros, cambios que duran un tiempo, después se cae todo, termina siendo una vida indisciplinada, ¿no? Y algo más en cuanto a la tristeza del mundo, para que vos puedas examinar tu corazón, ¿no? Para que juntos podamos examinar nuestro corazón. Si nuestra tristeza está más bien motivada por la autoprotección, la justificación, culpar a otros, se muestra demandante, impaciente, si me aíslo constantemente de aquellos que me quieren ayudar con la verdad, si caigo en la difamación, en la crítica, en el proceso que se está tratando conmigo y con mi pecado, si no hay un cambio real y permanente, si lo único que manifiesto es orgullo, resentimiento, ingratitud, entonces es una tristeza del mundo. No es una tristeza según Dios, porque la tristeza según Dios va a producir cambios verdaderos. Si yo digo querer abandonar el pecado, y estoy triste porque quiero abandonar el pecado, pero muestro toda esta actitud que te presenté hace un momento, es como esa ilustración tan gráfica, ¿no? De aquella persona que está pidiendo auxilio porque se está ahogando en el mar y grita, por favor, ayúdenme, necesito que me ayuden, rescátenme, no puedo más con este pecado, ya no sé qué hacer, intenté todo, pero quiero no morir ahogado. Pero esta persona lo que hace es aferrarse con todas sus fuerzas a una piedra inmensa que lo lleva más y más profundo en el pecado. Por un lado él pide auxilio y está dolido, pero por otro lado está aferrado a esa piedra y no quiere abandonar el pecado. ¿Sabes? Muchas veces nuestra tristeza expresa eso, ¿no? Estamos pidiendo auxilio, pero que sea en mis términos. Yo necesito ser ayudado de esta manera, de esta forma tienen que tratar con mi pecado, esto no quiero que hagan si yo confieso mi pecado, estos son los parámetros bajo los cuales yo voy a abrir mi corazón. ¿Sabes? Cuando hacemos eso, la tenemos demasiado clara. Y si la tenemos tan clara, ¿por qué estamos siendo derrotados por el pecado? Lo que deberíamos hacer es abandonar ese orgullo, soltar esa piedra que nos arrastra más y más en el pecado y aceptar la ayuda que el Señor nos quiere dar, pero en sus términos, la tristeza según Dios. Hermanos, Cristo murió para que seamos salvados del pecado. Entonces nos entristece pecar. No nos da lo mismo pecar. Nos causa dolor el pecado. Porque ese es el propósito por el cual Cristo murió, ¿no? Rescatarnos del pecado. Ese pecado en última instancia nos lleva al infierno, pero en primera instancia nos separa de la gloria de Dios. ¿Pensaste eso? O sea, yo necesito abandonar el pecado porque esto no honra a Dios. Todos tenemos que glorificar al Señor y nuestro pecado no nos deja vivir para la gloria de Dios. Ahora, Cristo murió para revertir esto, para quitar esto, ¿no? Para quitar el pecado y que podamos vivir vidas que honren a Dios. Me gusta por el énfasis del título, ¿no? Por fin libres del pecado. Cada uno de los que estuvo acá mencionó eso, porque no es por fin libres en realidad, sino por fin libres del pecado. No somos libres completamente. En realidad lo único que hacemos es bajo qué parámetros vamos a ser esclavos. ¿Quién va a ser nuestro amo? Nuestro Señor. Si es el pecado, va a ser para muerte. Si es la justicia, va a ser para vida. Nuestro amo es Cristo. Ahora nuestra vida le pertenece al Señor. Queremos servirle y queremos honrarle a Él. En realidad somos esclavos, pero de Cristo. Esa es la única libertad que hay. Esa es la verdadera libertad, ¿no? Entonces, necesitamos experimentar esta clase de tristeza, pero motivada en la gloria de Dios, enfocarnos en el Señor y no en las cosas de este mundo. Yo sé que hay pecados que nos van a humillar tanto al confesarlo, pero debemos hacerlo, porque lo único que nos puede retener es nuestro amor al mundo y no nuestro amor hacia el Señor.
Así que la motivación del verdadero arrepentimiento, pero veamos rápidamente las marcas del verdadero arrepentimiento. Versículo 11, la primera parte dice, ¿por qué aquí esto que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Porque he aquí, empieza Pablo, y he aquí es una interjección en español, es cuando el autor está queriendo expresar emoción. Esto no se dijo de forma mecánica y fría, sino que acá el corazón de Pablo está acelerado y él está expresando, ¡qué maravilloso es esto! Esto no se ve todo el tiempo, esto es impresionante lo que estamos viendo. Y él va a decir, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿no? Esta tristeza conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento y se ve reflejado en estas 7 características que va a hablar acá el autor. Pero antes necesito aclararte algo. Estas 7 características tenés que verla como un solo paquete. Una cosa suma en la otra, no se pueden separar. Cuando examinemos nuestro corazón a la luz de estas 7 características, no vamos a poder decir, bueno, yo tengo las primeras 2, me faltan las últimas 5, o tengo 6 y me falta una. Esto es un solo paquete. O tenés esto o no tenés nada. Si nos vamos a arrepentir, va a ser en estos términos, y esto es lo que vamos a mostrar. Así que, ¿cómo se ve un verdadero arrepentimiento? Va a decir, ¿qué solicitud produjo en vosotros? La palabra solicitud ahí significa prisa, significa celo, un compromiso. Toma el sentido de un interés solícito. O sea, está la convicción, sé que esto es lo que tengo que hacer, sé que esto es la verdad, pero a veces uno dice, entiendo lo que tengo que hacer, ¿y qué falta? Hacerlo, ¿no? Ahí entra el compromiso. Ahora estoy comprometido con aquellas cosas que entendí. Bueno, Pablo va a decir, qué solicitud, o sea, qué diligencia que tuvieron para ir en esta dirección. Ustedes entendieron que esto era pecado y ahora son diligentes en luchar contra el pecado. Claro, la pereza acá no tiene lugar, ¿no? Y esto es algo que tenemos que rever. Hay una tarea que lo exige todo de nuestra parte. Claro, el Espíritu Santo lleva la obra de santificación y eso va a traer gloria a Dios. Sin embargo, nosotros no somos pasivos en el proceso. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice que la santidad es algo en lo cual tenemos que ocupar toda nuestra vida. O sea, si hay algo en que tenemos que enfocarnos, una vez que hemos sido salvos, es en reflejar esa salvación en la medida que vamos siendo santificados. Esto va a llevar gloria al Señor. Y ellos tenían un compromiso real a matar el pecado. Ellos decían, bueno, yo no quiero ser compinche con el pecado. Hay un compromiso serio a matar el pecado del corazón. La pregunta es, ¿vamos a hacer de esto un compromiso serio? ¿Realmente vamos a tomar estas lecciones que estamos aprendiendo cada 2 meses, cada 15 días, de manera seria y tajante, comprometida? Los corintios lo habían manifestado así, se podía ver esa diligencia. Pero después va a decir, ¿qué defensa? Ahí la palabra es apología. Esto es lo mismo que defender una causa, ¿no? Pero claro, se puede defender cualquier causa, pero cada vez que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver con una causa buena. La palabra apología está relacionada con la verdad, pero específicamente se relaciona con la verdad del Evangelio. Siempre que Pablo la va a utilizar esta palabra, la asocia al Evangelio. Así que podríamos admitir, en cierto sentido, darle esa referencia también a la verdad del Evangelio. Y ahora te digo cómo la podemos relacionar a esta palabra. Por ejemplo, podríamos pensarlo de esta manera. El sentido de defensa que asombra a Pablo de parte de los corintios no tiene que ver con que ahora ellos se defendieron y revalidaron su reputación, porque en realidad ellos habían pecado. En realidad era verdad que habían incurrido en este pecado, pero el sentido de defensa
tiene que ver bajo qué realidad se ampararon. No era su realidad actual, sino más bien la realidad del Evangelio. O sea, miren dónde se ampararon, en el Evangelio. Siempre que hay arrepentimiento verdadero, se da en el contexto del Evangelio. Siempre, hermanos, siempre. Por más que ya seamos creyentes, siempre vamos a necesitar de esa gracia perdonadora de Dios. Siempre vamos a necesitar de su gracia, de su amparo, para poder cambiar. Sin el Evangelio, sin basarnos en nuestra salvación, no hay cambio verdadero. Eso es lo que va a motivar nuestra vida. Y Pablo está asombrado porque ellos realmente se defienden a través del Evangelio. Alguien podría decir, sí, pero esta persona pecó, hizo esto, fue un escándalo. Sí, y esa persona va a decir, sí, es verdad, Cristo pagó por esos pecados. Cristo cargó en la cruz por eso. Pero aunque haya sido un escándalo, un desastre, el Señor es suficiente. Él consumó la obra de salvación. ¿Te acordás cuando en Juan 19:30 Jesús dijo esa palabra tan famosa, ¿no? Consumado es, tetelestai, está pagado, ya está saldado el precio. Bueno, esto es ampararse en el Evangelio. Cada persona que se ampara en el Evangelio tiene una defensa segura. Pero va a decir, qué indignación. El verdadero arrepentimiento va a odiar el pecado. Te había hablado de... Es un cambio en cómo vamos a experimentar nuestras emociones en cuanto al pecado, ¿no? ¡Qué indignación! El arrepentimiento le hace sentir horror a la desobediencia y va a indignar este corazón que había escogido transgredir la ley de Dios. Y ahora va a ser fiel porque está indignado. Un puritano dijo, el ladrón se lamenta cuando lo apresan. No porque haya robado, sino porque tiene que pagar por su culpa. Por otro lado, el dolor piadoso es principalmente por haber pecado contra Dios. De modo que si no tuviera conciencia que lo molestara, ni diablo que lo acusara, ni infierno que lo castigara, su alma todavía estaría atribulada por la falta cometida en contra de Dios. Muchas veces esa indignación liviana viene por las consecuencias, ¿no? Pero aun si no existiera ninguna consecuencia, ¿estaríamos cómodos con nuestros pecados? Bueno, el verdadero arrepentimiento produce indignación, pero también temor. Dice, ¿qué temor? En cuarto lugar, el temor a Dios toma forma cuando nosotros de manera reverente y sumisa confiamos en Él y le obedecemos. Ahora esta persona con temor a Dios va a obedecer. Va a hacer todo lo que tenga que hacer para matar el pecado en su corazón. Mientras hay personas que por temor al hombre van a encubrir sus pecados, el temor a Dios va a crear esta honestidad, va a generar esta honestidad en el corazón, ¿no? Y decir, sí, esto es lo que hice, estas son mis caídas. Esto, y no va a contar lo que le conviene, va a contar todo, lo va a confesar todo, porque esta persona teme a Dios. No se escuda bajo una forma, bajo un sistema legalista donde él necesita ocultar esto, sino que él dice, al final, la persona que a más le importa que yo sea santo, ya lo sabe y es Dios. Y ahora temo a Él, ¿no? Y este temor le va a llevar a honrar a Dios. Dice también, qué ardiente afecto. Esto se ha debatido bastante de acuerdo a algunos comentaristas, pero tenemos que entender esta manifestación del arrepentimiento dentro del contexto. Esta palabra ya la había usado Pablo en el versículo 7 en relación al amor que los corintios arrepentidos tenían hacia Pablo. Y él les va a hacer saber de vuestro gran afecto. Y esto es clave, hermanos. Porque mientras los corintios se mantenían en pecado, indolentes, indiferentes, distantes, ¿cómo trataban a Pablo y a su equipo misionero? Mal, ¿no? Si seguís la historia, el contexto, no tenemos tiempo, pero hasta en un momento lo echaron a Pablo de Corinto. Imagínate, Pablo había fundado la iglesia, lo terminaron echando a Pablo. Sin embargo, ahora tienen un ardiente afecto. Muchas veces podés ver la falta de arrepentimiento en la persona de manera muy práctica. ¿Cómo se está relacionando con aquellas personas que le quieren ayudar?
¿Cómo se relaciona con el pueblo de Dios? Muchas personas que dicen que están arrepentidas viven su vida de manera aislada, se alejan de la iglesia porque se les ha confrontado con su pecado. Pero ¿sabes qué? Cuando nos arrepentimos, lo menos que vamos a hacer es alejarnos de la comunión del pueblo de Dios. Uno de los muchachos dijo, vamos a batallar juntos. Y sí, es así. Hay un punto en el cual tenemos que decidir por nosotros mismos, pero vamos a batallar juntos contra el pecado. No hay razón para estar ahí en soledad, siendo derrotado por el pecado. Además te voy a decir algo. ¿Sabes lo que más le gusta al pecado de la lujuria? El anonimato. Estar ahí solo, en soledad, en secreto, porque se hace grande, se hace gigante. Y conquista tu voluntad, tu mente, te enreda, no puedes ni orar, no puedes ni pensar un momento con pureza. Pero este punto dice, qué ardiente afecto. La persona que está arrepentida no puede soportar ver las relaciones rotas. Muchas veces no va quizá a poder restituir la relación, pero él va a amar de manera profunda. Y Pablo va a alabar a los corintios por restaurar su relación con él, luego de que el pecado los distanciara, ¿no? Dice también, qué celo. Este celo hace que el alma arrepentida persista con dolor espiritual contra todo desaliento y oposición. Va a haber muchos momentos en el proceso del arrepentimiento en el cual ya no vas a querer seguir. Ya decís, no, ya no puedo más. Pero este verdadero arrepentimiento va a producir ese celo que va a activar esa solicitud, ¿no? Esa diligencia a continuar, a no abandonar el proceso, a poder avanzar en la lucha contra el pecado. Y por último, ¿qué vindicación? Acá la palabra tiene que ver con justicia, con el deseo por la justicia. Sin importar si esto que voy a hacer me gusta o no me gusta, lo correcto es lo más importante. Se refiere al deseo de ver hecha la justicia. El pecador arrepentido ya no trata de protegerse a sí mismo. Él quiere ver el pecado vengado en su propia vida, sin importar lo que cueste, ¿no? Por eso él va a decir, si fuese a un tribunal, ¿no? Porque la palabra tiene que ver con el aspecto judicial. Él va a decir, yo soy el culpable. Es la acusación de uno mismo, porque él quiere justicia sobre el pecado. No importa cuánto tenga que examinar, cuánto tiempo le lleve esto, él está comprometido a quitar todo acceso al pecado y a exponer su corazón. Muchas veces cuando pecamos y exponemos nuestro pecado, estamos ahí susceptibles a ver si alguien dice algo acerca de lo que yo dije. Confesé esto, a ver que nadie diga nada, porque si no me van a herir. Y ¿sabes? Eso tiene que preocuparnos, porque cuando alguien cae en pecado y hay un verdadero arrepentimiento, lo que va a hacer esa persona es mostrar esta vindicación. Y él se va a acusar a sí mismo y él va a decir, hermanos, de esto es lo que hay que hablar. Yo caí en esto, pero no quiero que nadie más caiga en este pecado. Es horrible esto. Experimentar esto es lo peor que te puede pasar. Entonces él va a gritar acerca de esto, ¿no? Para que otro no tenga que pasar por esto, ¿no? ¿Te acordás ahí del Salmo 51 cuando David peca y él tiene esa oración delante de Dios? Hay una parte que hay una vindicación también. Y él dice, voy a enseñarle a los pecadores tu camino y los pecadores se van a convertir a ti, ¿no? O sea, ahora hay un deseo por la justicia. Entonces ahí ya vamos a terminar, pero el verdadero arrepentimiento tiene que estar motivado por un enfoque en Dios. Se van a ver estas 7 marcas del verdadero arrepentimiento, pero lo último te lo menciono, dice el resultado del verdadero arrepentimiento. Y es, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. La palabra limpio tiene que ver con inocentes, ¿no? Ahora, ¿no habían pecado entonces? Pues se descubrió que ellos no habían hecho lo que se dice que hicieron. ¿Eso es lo que quiere decir el texto?
No, no quiere decir eso. Es verdad, habían incurrido en este pecado. Es verdad, habían deshonrado el nombre del Señor. Y nosotros podemos decir, sí, es verdad, es real el pecado en mi vida. Sí, le fallé al Señor. Pero al final, ¿qué es lo que el Señor tiene para mí? Es este resultado. Él puede limpiar una vida que estaba consagrada al pecado para su gloria. Él puede limpiar tu corazón. No es cierto que no puedes abandonar el pecado. Mira, el libro que estamos leyendo, o sea que ustedes están leyendo, yo también lo he leído, tiene que ver con la lujuria. Y muchas veces parece que ese pecado es imposible de vencer. Pero quiero decirte que no es necesario así, no es verdad eso. Si experimentás el verdadero arrepentimiento, podés salir de esa esclavitud que te tiene atrapado. No necesitas seguir cayendo en ese pecado. No es verdad eso. Sea cual sea el pecado que una y otra vez te condiciona y te tiene esclavo, no es cierto que no podés vencerlo. Lo podés vencer. Y Pablo va a decir, ya vi su motivación. Su enfoque era el Señor. Ya presenté las marcas. Ustedes se han mostrado limpios en el asunto, no solamente en cuanto a la tristeza que es según Dios, sino en cuanto a su vida misma, ¿no? Y déjame leértelo nada más. Dice, versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesto vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que hayáis sido confortado su espíritu por vosotros. Pues si de algo me he gloriado con respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Y ahí Pablo nos deja una lección tremenda, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar con las personas que se han arrepentido? Y Pablo dice, yo tengo confianza. Ya no la miro a esta persona con cautela, con desconfianza, a ver si realmente, no, ya mostró las marcas, realmente se arrepintió, experimentó la tristeza que viene de parte del Señor. Y ahora puedo confiar. Y esto trae gozo a mi corazón. Y esto es lo que gozaba el apóstol Pablo, ¿no? Lo puedes ver en todas sus cartas. Él se gozaba al ver la obra de Dios avanzar en el corazón y en la vida de cada creyente. Ese es tu gozo, ese es mi gozo. Nos gozamos cuando las personas van mostrando este fruto de arrepentimiento o las vemos quizás con desconfianza. Esto es como la tenemos que tratar. Ahora, si estás arrepentido y te tratan con desconfianza, no reclames nada. O sea, tómalo como parte también de las consecuencias del pecado, que eso no sea tu enfoque, sino el haber ofendido al Señor y aprendamos a lidiar con nuestro pecado, ¿no? Quizá te estarás preguntando, bueno, yo la verdad es que no sé qué clase de tristeza tengo, porque cuando peco no me pongo tan triste. Bueno, eso es lo primero que tendría que causarnos tristeza entonces, ¿no? Cuando pecamos, hermanos, necesitamos, voy a decirlo así, ¿no? Necesitamos recuperar la tristeza en nuestro corazón cuando pecamos. Necesitamos estar afligidos cuando pecamos. Y necesitamos evaluar esa tristeza a la luz de lo que está motivando esa tristeza. Y después mostrar esas marcas para poder, delante del Señor, ser irreprensibles y seguir avanzando en santidad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Pedimos que tú la apliques a cada uno de nuestros corazones, Señor. ¿Cuánto necesitamos vivir esto ahora, Señor? ¿Cuánto necesitamos tener corazones arrepentidos, Señor, a hacer uso de este medio de gracia que tú nos has regalado, Señor, para que te podamos glorificar? Padre, si 2 Corintios proclama tu gloria, no va a ser posible, Señor, si estamos dispuestos a conservar y a guardar nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener esos corazones contritos, Señor, humillados delante de ti. Sabemos que tú no vas a despreciar esa clase de corazón, Señor.
que tú nos vas a restaurar y levantar, sea cual sea el estado, Señor, al que el pecado nos ha llevado. Pero te pido, Señor, por mis hermanos aquí en Leluar, Padre, que al escuchar esto, Padre, que si ha habido intenciones de pecar, que puedan ser abandonadas, Señor. Que realmente tú, en tu gracia, intervengas, Señor, trayendo luz, claridad. Y, Señor, dale el valor a mis hermanos para poder confesar aún esas malas intenciones, Señor, y poder poner su vida a la luz de tu voluntad, Señor. También, Señor, si hay pecado, Señor, no confesado, Señor, qué tristeza, qué pérdida, Señor. Nos duele, Señor, que nuestros hermanos pierdan, Señor, al no confesar y arrepentirse del pecado. Al menos, Señor, lo que podemos reconocer en tu palabra es tu misericordia, Señor, tu perdón, Señor, todos esos beneficios que trae la confesión. Y te pido, Señor, que esta noche, Señor, podamos abrir el corazón, Señor, y poder compartir y sacar el mayor provecho de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.